Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa y Cabify. Siguiendo el ciclo que estamos dedicando a las elecciones del próximo 10 de noviembre, hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al secretario general de Vox, don Francisco Javier Ortega Smith Molina, al que va a presentar la vicesecretaria jurídica nacional de su partido, de Vox, doña Marta Castro. Querida Marta, la tribuna es suya. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia y, como han anunciado, me corresponde hacer una breve presentación de Javier Ortega Smith Molina. Más allá de la faceta conocida como político, como secretario general de Vox, diputado y concejal del Ayuntamiento de Madrid, que esa es conocida por todos, creo que es más interesante presentar a Javier desde la perspectiva de su personalidad que impregna toda su actividad. Seguro que forjó su carácter su paso por el Ejército Español como miembro del Cuerpo de Élite de Operaciones Especiales, de la misma forma que, siguiendo la tradición familiar, se licenció en Derecho y terminó su formación en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Pontificia de Comillas. Podría definir a Javier, y esto lo demuestra toda su trayectoria, como una persona sobre todo comprometida con sus ideas y comprometida también con sus personas. Hombre de principios y valores morales que da muestra de ello de forma cotidiana. Pues no escatima esfuerzos, es trabajador incansable, firme y riguroso. Javier es perfeccionista, no deja nada al azar. Es rápido de pensamiento, palabra y acción. No podemos olvidar la acción en la retirada del bloque de hormigón en Gibraltar, por ejemplo. Es exigente consigo mismo, pero también con su equipo, sin duda. Y aunque sus 2 metros de altura y esa potente voz que le caracteriza podría pensarse que es rudo en el trato, nada más lejos de la realidad, porque es de trato fácil y colaborativo. Estas peculiaridades, sin duda alguna, conforman que la entrega de los miembros de su equipo a Javier vaya más allá de conseguir su objetivo, sino que consigue el compromiso y lealtad de todo su equipo, de todas las personas que lo integran, y creo que ese es el mayor logro de Javier. Sin más preámbulos, Javier Ortega Smith Molina. Pues muchísimas gracias, querida Marta, querida compañera, querida amiga, porque claro, cuando la presentación te la hace una amiga, pues la verdad es que solo puedes darle las gracias por su generosidad y seguro que no sé, si en algo puedo ser merecedor de lo que ha dicho, en todo caso es más su generosidad que mi mérito, ¿no? Gracias al Fórum Economía, Nueva Economía Forum, gracias por su amable invitación y gracias a todos ustedes, muy buenos días. En este día en el que ya saben que diga lo que diga, da lo mismo, el monotema es el monotema y aquí ya se sabe lo que me van a preguntar los periodistas. Pero en todo caso, creo que como ocurre en las situaciones determinantes, en las situaciones graves, en las situaciones en las que nos encontramos en España en este momento, de auténtica coyuntura histórica y de auténtico reto como nación, creo que no tenemos que dejarnos llevar por las operaciones de marketing, por el humo, por el ruido que algunos hacen para que nos distraigamos de lo importante, de lo que de verdad tenemos que poner todo nuestro empeño los españoles y especialmente aquellos en los que tenemos responsabilidades de todo tipo, responsabilidades políticas, responsabilidades económicas
y que por tanto de nosotros depende en gran medida el futuro de muchos compatriotas, el futuro en definitiva de nuestra nación. Y yo de eso les quiero hablar como secretario general de Vox, les quiero hablar de nuestro proyecto político y también en mi condición en estos momentos de diputado nacional de la Diputación Permanente y como concejal, portavoz concejal del Grupo Municipal, y que agradezco a mis compañeros del Grupo Municipal que han podido asistir, a pesar del arduo trabajo que sé que tenemos a diario, ¿no?, hayan podido venir amablemente a compartir conmigo. Muchas gracias, Arantxa, Fernando, gracias a todos vosotros. Nos encontramos ante una situación en la que desde Vox creemos humildemente que lo que hay que hacer es mirar de verdad cuál va a ser el futuro de las próximas generaciones y no el futuro de las próximas elecciones. Por tanto, nos enfrentamos ante unos retos que exigen medidas extraordinarias. Y para eso hace falta un condicionante previo, y es dejar al lado cualquier atisbo de complejo, cualquier atisbo de comodidad, dejar a un lado el discurso de lo políticamente correcto, que suele ser la forma más incorrecta de hacer política, y encarar, como decimos en España, el toro por los cuernos, de tantos asuntos que a muchos les tiembla el pulso con que solo se citen. Unos porque no les interesa, porque están acomodados en una situación que les es favorable, y otros porque tienen cobardía, simplemente. Cobardía para enfrentarse a lo que de verdad podríamos denominar las grandes reformas estructurales que necesita España. Yo me voy a referir a algunos bloques, evidentemente no daría tiempo, tal vez sería excesivo profundizar en todos ellos, pero estoy seguro que con estas pinceladas todos nos haremos una idea de lo que, al menos desde Vox y desde aquellos 53.000 afiliados que tengo el honor de servir como secretario general, y de esos casi 3 millones de votos que de momento han confiado en este partido y de los cargos institucionales que están cumpliendo su labor de manera ejemplar, creo que esta propuesta que hacemos a España es una propuesta que se va a entender con total claridad. Evidentemente, el primer gran bloque es la defensa de lo esencial, sin lo cual todo lo demás que podamos hablar quedaría en un segundo lugar. Hablamos de la defensa del proyecto común, hablamos de la defensa de la unidad nacional. Y eso requiere hoy, y vamos directos ya al grano para no andarnos por las ramas, de la aplicación inmediata del artículo 116 y, por tanto, la declaración de emergencia en esa parte del territorio nacional, en Cataluña, que necesita medidas de carácter extraordinario. Por tanto, tomar el control, declaración de emergencia, suspender evidentemente cualquier competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña que pueda estar poniendo en riesgo, como lo está haciendo la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, y enviar cuantos efectivos sean necesarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado para llevar a cabo el control real de la situación, es decir, el orden público en primer lugar. Esto como primera medida de emergencia. En segundo lugar, habrá que plantearse la aplicación inmediata del artículo 155, garantía constitucional que aprobamos todos los españoles para lograr el control de la comunidad autónoma en materias fundamentales, especialmente, ya he mencionado, los Mossos de Escuadra, pero, cómo no, también el control del dinero público que se está enviando para ese proceso de rebelión, y lamento que los magistrados del Tribunal Supremo no lo hayan querido ver, porque la realidad es una rebelión de libro, y además llevar a cabo, cómo no, el control de la TV3 y de la educación, que son las armas con las que el separatismo viene adoctrinando y en propaganda de odio directo que está generando, es esa gasolina que está generando toda esta situación de rebelión, de golpe de Estado. Evidentemente, a medio plazo nos planteamos llevar a cabo las reformas de la Ley de Partidos Políticos que planten cara a los instrumentos que utiliza la rebelión, es decir, los partidos políticos separatistas. Deben ilegalizarse, deben declararse inconstitucionales. ¿Por qué? Pues simplemente porque son instrumentos al servicio de la ruptura de la nación, para vulnerar el Estado de Derecho, para vulnerar la Constitución, para subvertir el orden constitucional, para atentar contra la soberanía nacional. Y que nadie se lleve a engaño, es que esto ya lo han hecho otros países, siempre lo repetimos, Alemania, Portugal, Francia, lo tienen muy claro. Cualquier partido que intente romper la unidad nacional, pues debe ser declarado ilegal, debe ser declarado inconstitucional. Pero es que este debe ser el único país del mundo que además financiamos a quienes quieren romper esa unidad nacional a través de los presupuestos.
Es necesario, dentro de ese gran paquete de medidas, la protección de los símbolos nacionales. Los símbolos son importantísimos, hay que proteger nuestro himno, hay que proteger nuestra bandera, hay que garantizar que en las instituciones ondee la bandera de España como representación de esa soberanía, de ese Estado de Derecho, de esa democracia, y por tanto nuestro símbolo, nuestro himno nacional, deben tener la protección jurídica y penal suficiente para que nadie se atreva a atacarlos, a mancillarlos, simplemente, en el mejor de los casos, a omitirlos de la representación pública de todos los españoles. Y por último, dentro de ese gran bloque, es fundamental la protección de la lengua española. La lengua española es la lengua común. Y eso no significa en modo alguno despreciar, minusvalorar esa otra parte de la cultura española que son el resto de las lenguas, el vasco, el catalán, el gallego, pero la realidad es que la lengua común es el vehículo que debe mantener y que mantiene unido, y que junto con casi 600 millones de seres humanos en el mundo nos encontramos en que es la segunda lengua más hablada, y por tanto necesitamos protegerla, como parece obvio, dentro de su sede natural, ¿no?, que es España, y no como ahora, que lamentablemente debe ser también, en esto nos llevamos la palma, la única nación del mundo donde está proscrito directamente poder hablar español en las escuelas, dirigirte a las administraciones en español o en cualquier medio de comunicación público. Segundo gran bloque al que hay que acometer una reforma profunda, la educación. En estos momentos consideramos que es urgente ya, no necesario, urgente recuperar las competencias de educación para el Estado. Es que gran error se cometió entregando la educación a las comunidades autónomas, que desgraciadamente la han utilizado con un carácter político. Ya no solo que no hayan logrado el nivel de calidad y exigencia que deberían haber mantenido siempre, es que además lo han utilizado la educación para ese adoctrinamiento político, para esa tergiversación de la historia, con unos planes de educación absolutamente parciales, y por tanto el recuperar el concepto de educación nacional, es decir, unos mismos planes de educación para todos los españoles. Eso significa hablar de igualdad de oportunidades para que todas las futuras generaciones tengan, como algunos tuvimos, la oportunidad de conocer de manera global todos los conceptos, todas las materias, especialmente aquellas que, no siendo específicamente técnicas, requieren ese conocimiento universal. Es importante para ello que haya una libertad de elección, y por tanto defendemos esa figura del cheque escolar, que significa que nadie pueda ser apartado del centro de educación, del nivel de educación que quiera para sus hijos, por cuestiones de tipo económico, y por tanto creemos que es importante que el Estado facilite eso mediante un cheque escolar, que al final no es más que un pasaje de libertad dentro de la educación, para poder elegir aquel centro en el que creas que la educación para tus hijos se ajusta más a tu voluntad, a tus deseos, y además eso hace que haya menos posibilidades de que quepa algún resquicio de adoctrinamiento o de imponer modelos educativos con los cuales los padres pues no estén de acuerdo. Y hay que homogeneizar, como no, todo el acceso a la función pública mediante unos mismos criterios en las oposiciones. El tercer gran bloque, la tercera gran reforma, es la que afecta a lo que podríamos denominar la garantía de la democracia o el reforzamiento de la democracia, y aquí entramos directamente en la ley electoral. Es inaceptable, y también, añado, creo que debe ser el único país similar en el entorno a España, donde el voto de un español no valga lo mismo. En algunos lugares vale 2,5 veces menos en cuanto a capacidad de representación. Esto no lo podemos entender. Nosotros entendemos que el voto de los españoles tiene que tener la misma capacidad de decisión, exactamente la misma. Por tanto, se requiere una reforma profunda de la ley orgánica del régimen general electoral. Es importante en este bloque hablando de la democracia, referirnos también al papel que tienen los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación públicos, porque esos los pagamos todos, y por tanto nosotros defendemos que las televisiones autonómicas no tienen ningún sentido, son un gasto innecesario, crean un déficit brutal, y no están justificados en muchísimos casos ni siquiera por la audiencia. ¿Qué es lo que entendemos que debe haber? Pues una televisión pública, nacional, por supuesto, y con unas demarcaciones territoriales, como de hecho existen, que son las que hay que potenciar, para que cuando se nos cuente esto de que, hombre, es que una televisión nacional a lo mejor no se ocuparía de estas cuestiones propias de la región, de la provincia, no, sí, para eso están las demarcaciones territoriales. Tiene que haber un control efectivo, hablando del capítulo de la democracia, de los cargos públicos. Hemos vivido todos
en todas partes de España y por todos los partidos políticos una interminable cadena de casos de corrupción. Algo está fallando. La corrupción en la política, la corrupción económica es gravísima y por tanto hay que atajarlo, y hay que atajarlo mediante un sistema de control en el antes del acceso a la función pública, al cargo público, durante ese ejercicio y con posterioridad. Eso de las puertas giratorias, eso del tráfico de influencias, eso de que yo accedo a la política como puente para que luego no sé qué empresa mía o no sé qué intereses particulares tengan salida, eso hay que acabar, porque nosotros creemos que nadie está obligado a ese ejercicio de generosidad que significa entrar en la responsabilidad y en la representación pública. Nadie está obligado, pero el que lo hace sí está obligado a hacerlo con ese criterio de absoluta legalidad, de absoluta vocación de servicio y si se me exige un poco, también diré de absoluta austeridad, porque tenemos que dar ejemplo. Cuando hay tantos españoles que lo están pasando mal, los cargos públicos tenemos que ser austeros en nuestra retribución, austeros en nuestro ejercicio. Importante al hablar de democracia, y no quisiera dejar de hablar de ello, es hablar del derecho de huelga, que es que nuestra Constitución lo dice. ¿Y qué ha pasado en todos estos años? ¿Por qué no ha habido valor por ningún gobierno de decir que necesitamos una ley de huelga? Porque claro que reconocemos, claro que apoyamos ese derecho de huelga en el trabajo, pero también el derecho a poder trabajar en libertad, sin piquetes informativos, sin presiones, y el que quiera ir a trabajar va a trabajar y el que quiera hacer huelga va a hacer huelga. Por tanto, creemos que es fundamental una ley de huelga y no seguir con viejos decretos preconstitucionales, sino realmente una huelga que nos garantice que esos servicios públicos básicos tengan unos mínimos que se cumplan y ya digo que se garantice tanto el derecho a huelga como el derecho al trabajo. Y tan importante como ello al hablar de democracia es hablar también de otra reforma urgentísima, la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos garantice que de verdad los partidos políticos no tengan resquicio para intentar controlar el acceso de jueces y magistrados a la carrera judicial. Y que realmente el Consejo General del Poder Judicial esté, como de hecho, al menos, no sería el ideal nuestro, aún iríamos mucho más allá, pero que al menos, como recoge la Constitución en cuanto a los porcentajes de jueces y magistrados elegidos por asociaciones profesionales. Por tanto, que el acceso a la carrera judicial se garantice que sea por criterios de profesionalidad, por criterios de antigüedad y nunca por afinidades políticas, y especialmente cuando nos estamos refiriendo a las altas magistraturas en el Tribunal Supremo o Audiencia Nacional. Otra gran reforma, no menos importante que las anteriores y a la que hay que acometer con urgencia, la gran reforma fiscal, para una profunda y real rebaja fiscal. Y somos de los que creemos que una gran y profunda rebaja fiscal con supresión de algunos impuestos que son realmente confiscatorios e injustos, además de que generaría mayor economía, mayor riqueza, mayor puestos de trabajo, es que a la larga generará mayor recaudación, porque el seguir apretándole a los empresarios, a los autónomos, a las familias, hasta estos niveles insospechados, para sujetar además un estado elefantiásico, un estado que realmente no se justifica. ¿Por qué? Porque ha crecido una masa política muy grande, lo que denominamos el estado de bienestar de los políticos o de los partidos políticos en contra del estado de bienestar de los españoles. Y por tanto aquí apuntamos algunas medidas, por ejemplo, un IRPF que tenga un porcentaje de un 21%, con una exención de hasta los 12.000 euros y exenciones de 3.000 euros por hijo, o por ejemplo el impuesto de sociedades, bajarlo hasta un 15%, o llegar a un IVA de 3 tramos de un 16% el normal, un reducido de un 8% y un súper reducido un 4%, o que la cuota de los autónomos no sobrepase el 50% y no tengan que 50 euros y que no tengan que pagar realmente nada hasta que el autónomo no pueda acreditar que realmente está teniendo beneficios. Y muy importante, la eliminación de impuestos realmente confiscatorios, sucesiones, donaciones, patrimonio, plusvalías, etcétera. Otro gran bloque que creemos fundamental es la posición internacional de España. España tiene que recuperar su posición en el mundo, en la Unión Europea. Hay quienes han decidido dejar a España como un país de tercera, y creo que por nuestra historia, creo que por nuestra capacidad económica, nuestra capacidad cultural, nuestro peso internacional debe ser muy superior al actual, tanto en la Unión Europea como en organismos de defensa como la OTAN, como en la ONU, y especialmente
tenemos que ser conscientes de nuestro papel en la historia y tenemos que ser capaces de convertirnos realmente en el puente con las naciones hermanas de Hispanoamérica. Tenemos un potencial inmenso con todas estas naciones y debemos ser su puente, su relación y actuar interrelacionadamente con todas las naciones de Hispanoamérica. Hablamos de otro capítulo de reforma urgentísima, la que afecta a la seguridad. La seguridad en España está en un grave déficit. Si nosotros nos fijamos en nuestras Fuerzas Armadas, si hablamos con nuestros militares, si les escuchamos de verdad, nos daremos cuenta de que no podemos cumplir con nuestras exigencias de defensa nacional. ¿Por qué? Pues porque los presupuestos han sido tan restrictivos a la hora de la dotación de medios, materiales, humanos, de tecnologías, que no llegamos a esa recomendación de la OTAN del 2% en gasto de defensa. Y esto está mermando muchísimo la preparación de nuestros soldados, está mermando mucho nuestra capacidad de reacción inmediata ante todas aquellas amenazas más directas o indirectas ante las que nos enfrentamos. Por tanto, reforzar el papel de nuestras Fuerzas Armadas con los presupuestos necesarios. Y tan importante como ello, nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la injusticia que se ha permitido por todos los gobiernos, de todos los colores y de todos los partidos, la injusticia que se ha hecho con nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil, que han prestado un permanente servicio a España, un sacrificio inimaginable. Creo que hay pocas naciones del mundo que han puesto tantas vidas intentando defendernos a todos, a la libertad, a la democracia, a la nación española, cayendo en manos del terrorismo, y han estado mal pagados, mal dotados de medios humanos, con unos grandes déficits en cuanto a sus unidades. Y hoy lo estamos viendo, se les está mandando a Cataluña y están demandando mayor capacidad de actuación. Hay que darles mayor respaldo en cuanto a su actuación, reconocerles de verdad ese papel de agentes de la autoridad y que puedan actuar, y cuando tengan que utilizar material antidisturbio, cuando tengan que actuar, que tengan el respaldo de las instituciones, no estarles siempre señalando como presuntos culpables de no sé qué abuso de fuerza. Están para defendernos y evidentemente dentro de la proporcionalidad y la legalidad. Por tanto, esa retribución que se ha llegado hasta un límite de injusticia tan grande como que están cobrando muchísimo más policías autonómicas que han demostrado cuando hizo falta una deslealtad con respecto a la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, y otras policías que siempre han estado ahí, siempre han estado cumpliendo, a esas se les ha marginado y se les ha mal pagado ese servicio que nos hacen a todos. Tampoco quisiera olvidar a otros funcionarios tan importantes cuando hablamos de seguridad, como son los funcionarios de prisiones. Hay que ir a verles a las prisiones, hay que hablar con ellos, y de verdad es estremecedor ver cómo tienen que enfrentarse cada día con un bolígrafo, un walkie-talkie, y entrar en unos pabellones, en unos módulos donde 2, 3 funcionarios contra 120 reclusos y algunos de alta peligrosidad. Hay que dotarles, como en cualquier país moderno, cualquier país civilizado, con los medios de defensa, con el reconocimiento del carácter de autoridad y con una retribución justa también, porque se juegan la vida, porque es muy difícil trabajar en una prisión, porque corren muchos riesgos y porque tienen que estar bien retribuidos y con los medios necesarios. Pero hablando de seguridad, no quisiera dejar un tema capital, fundamental y desgraciadamente de actualidad. Hay que modificar nuestra ley de extranjería para que las puertas, las paredes de nuestra casa sean seguras. Es intolerable y no aceptamos ese discurso falso de que nos falta humanidad si decimos que aquel inmigrante ilegal que salta a nuestras fronteras tiene que saber que su destino final va a ser la detención y la devolución a su país de origen. Y esto es así porque la demagogia que algunos utilizan choca con la realidad. Ninguna nación del mundo puede acoger de manera ilimitada y de manera descontrolada a toda la inmigración que intente asaltar sus fronteras. Y es que además esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando a algunos se les llena la boca de que bienvenidos, refugiados, abrir las fronteras, ellos su casa la tienen bien protegida. Normalmente van con escolta, normalmente tienen buenos muros, buenas cámaras de televisión en su casa, pero claro, la casa de los demás, es decir, aquellos que viven en barrios con un alto nivel de delincuencia, aquellos que viven en las fronteras sur de España, en Ceuta, en Melilla,
aquellos que viven al lado de las costas tienen que ver sus ciudades y sus barrios invadidos de menas, invadidos de migrantes ilegales, y lo digo claramente, con una elevación y una relación directa con la delincuencia. Nadie está diciendo que, ni muchísimo menos, que todos los delincuentes, que todos los inmigrantes ilegales sean delincuentes, cometan graves delitos. Pero lo que es verdad es que hay una correlación directa, y esto se está ocultando por los medios de comunicación, en el número de violaciones, en el número de robos con fuerza, en el número de agresiones. Por tanto, tenemos derecho a protegernos los españoles, y tenemos derecho a que nuestra ley de migración regule cuántos, cómo, cuándo pueden entrar. ¿Cuántos? Pues en función de la capacidad que tengamos de absorción laboral. ¿Cuándo? Pues cuando lo decida el Gobierno de la Nación de España en cada momento. ¿Y cómo? Pues con unos requisitos que nos permitan seleccionar, claro que sí. Queremos que entren los más preparados, queremos que entren los que no tengan ni la más mínima sospecha de que puedan venir pues de organizaciones terroristas, o que puedan venir de movimientos violentos, o que puedan venir también siendo portadores de graves enfermedades. Porque es que hoy en día, invito a todos los que no lo hayan podido ver, que bajen a las fronteras de Algeciras y que pregunten a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil. Yo lo he hecho, y están horrorizados. Entran y no se sabe si son portadores de graves enfermedades contagiosas, si vienen de organizaciones terroristas. Muchos de ellos se ha sabido que luego habían pertenecido a grupos de guerrilleros y grupos armados africanos muy peligrosos. Así que tenemos derecho a la seguridad en nuestras fronteras. Y por supuesto, terminando con ese fatal efecto llamada que supone decir desde las administraciones: vengan ustedes. Y no hay más que ver el mapa de España. Aquellas administraciones que más ofrecen son las que están llenas, como el otro día que estuve en un acto en Lérida, me decían: es que por nuestras calles ya no se sabe si estás en Lérida o estás en algún país del Magreb. ¿Por qué? Porque se les dice: venid, se os dará una ayuda social, se os dará una vivienda social, y además no se os hará cumplir la ley. Es decir, se os premiará por haber pisoteado nuestra ley, haber asaltado nuestras fronteras, haber agredido a nuestros agentes. Y ese es un efecto llamada terrorífico. Voy terminando. Tan importante como lo anterior es fortalecer el Estado. Para fortalecer el Estado, lo primero es creerse de verdad que estamos en un Estado, y que para que haya un Estado de Derecho, para que haya democracia, para que haya libertad, es fundamental la división de poderes. Antes lo he mencionado. Queremos de verdad lograr que España tenga un gobierno, que sea el gobierno de la nación, y no una especie de satélite que tiene que pedirle permiso a 17 gobiernos autonómicos antes de llevar a cabo políticas nacionales. Queremos que haya un poder legislativo que de verdad sea la representación de todos los españoles, una Cámara Real de Representación. Hablaba de la ley electoral y hablaba de la legalización de partidos que no solo no creen en el Estado de Derecho, sino que su objetivo es destrozar la unidad nacional y el Estado de Derecho. Por tanto, una sede que sea realmente la sede de la soberanía nacional, donde nos veamos representados todos, y no que parezca una parcela donde vienen los embajadores de determinadas provincias a exigir lo que debe hacerse solo pensando en el interés de su provincia. Por tanto, división de poderes fundamental. Importante en la cuestión económica, para la fortaleza del Estado, el equilibrio presupuestario. No puede ser un Estado, unas administraciones en perfecto déficit, con una creación y una generación de una deuda pública insostenible. Todo eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Es el impuesto de las futuras generaciones. Les estamos hipotecando el futuro a base de unas administraciones que no cumplen lo que la mayoría de los empresarios, la mayoría de las familias tienen que cumplir, que es que cuando no hay dinero hay que administrar lo que hay y no se puede gastar más de lo que hay. Claro, lo que pasa es que las administraciones siempre lo tienen fácil, ¿no? Es cuestión de apretar todavía un poco más la presión fiscal. Hay que hablar de otro concepto fundamental, el de la seguridad jurídica. Si queremos que vengan inversiones extranjeras, si queremos que nuestros empresarios inviertan en España, hay que garantizarles que aquí se cumple la ley. Una ley que, por cierto, nos dice que hay que reducir en gran medida. España tiene del orden de 105.000 normas, probablemente con 5.000 normas tendríamos de sobra. Hay que unificar criterios legislativos para que los requisitos, las obligaciones, la normativa en cualquiera de las materias sea igual en toda España, una unidad de mercado, una unidad legislativa, y no lo que ocurre actualmente, que todos ustedes conocen, la permanente contradicción, la sobrelegislación sobre los temas que estamos acostumbrados, desgraciadamente,
por culpa del sistema de comunidades autónomas, más la legislación de ayuntamientos, más la legislación estatal, más la legislación europea. Hay que suprimir todo el gasto político innecesario. Aquí estamos hablando de potenciar a los funcionarios de carrera, al profesional funcionario, y sacar de las administraciones esa colección de enchufados, de amigos, que algunos ya hemos visto de cerca cómo los protegen los partidos políticos para tener incrustados allí a sus estructuras de partido. Hay que reformar para fortalecer el Estado algo fundamental, nuestro sistema de pensiones. Este sistema de pensiones actual, que no se quiere decir, está en quiebra, está viviendo a costa de presupuestos del Estado, está viviendo a costa de créditos, y es un sistema que además es injusto. Nosotros queremos que cada pensionista pueda aportar aquella cantidad que crea necesario en un sistema mixto de reparto y de capitalización, que pueda saberse propietario, dueño de aquello que ha ido generando a través de su vida laboral, y que su viuda, sus hijos puedan en un momento determinado recoger el fruto de ese trabajo y que eso no se pierda. Es decir, un sistema de pensiones que no solo esté garantizada su viabilidad económica, sino también su libertad a la hora de la cotización, a la hora de la participación y a la hora de recoger los frutos de esa vida laboral. Es necesario también, en ese recorte del gasto público, terminar con esa multitud infinita, yo creo que prácticamente incontable. Yo no sé si alguien habrá hecho alguna vez el esfuerzo de revisar la cantidad de organismos, empresas públicas, observatorios que nacen y se multiplican, que es algo terrible en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el propio Estado. Eso genera un gasto innecesario que es fruto, claro, de ese deseo de meter clientelismo político, amiguismo innecesario, que realmente no genera riqueza, no mejora los servicios, y lo que hay que hacer es simplificar la administración, por supuesto con una administración descentralizada. Nosotros no hablamos de un centralismo jacobino, lo que estamos diciendo es que la administración tiene que llegar cerca, tiene que ir a los municipios, que es lo que de verdad está más cerca de los españoles, pero hay que cerrar toda esa colección de entramado, esa grasa del Estado que hace inviable, que le produce artrosis a la hora de moverse en su eficacia en el servicio público. Y hablemos por último de la libertad, porque en España en estos momentos la amenaza contra la unidad nacional es probablemente la amenaza más grave, pero la amenaza contra la libertad de todos los españoles es algo muy serio, que debemos denunciar y combatir todos los días. Porque si no, un día algunos mirarán alrededor y dirán lo que familiares míos me contaron de Venezuela. Y dirán aquello de que ¿quién habría pensado que esto podría pasar aquí? Resultaba imposible creerlo. Venezuela, un país libre, un país que llegó a ser muy próspero, la Suiza de América del Sur, donde las posibilidades de generar riqueza, de libertad, de movimientos, hoy es una dictadura bajo la bota del castrismo. Y las personas que vivían allí decían, esto aquí no puede ocurrir, esto es imposible. Las ansias de libertad, el deseo de prosperar, aquí no calaría. Pues tenemos que estar muy atentos, porque estas cosas no se producen de la mañana a la noche y nos despertamos un día y estamos bajo una dictadura. Esto es un proceso paulatino de erosión de las libertades. Y en España están algunos en un proceso de erosión de las libertades. ¿Cómo? Con las libertades económicas. Esa presión fiscal, empiezo de lo menos grave a lo más grave, nos limita en nuestra capacidad de movimiento. Quien no tiene capacidad de utilizar su patrimonio como crea conveniente, va perdiendo libertad de actuación. Pero luego vienen las libertades que afectan directamente a la educación. Luego vienen las libertades que afectan directamente a poder hablar el español en cualquier parte de España. Luego vienen las libertades de poder expresar los pensamientos, y viene todo el control mediático para que solo se pueda hablar de unos temas y además de una determinada manera. Luego viene el control de la educación para decirles que les van a imponer una determinada ideología, en este caso la imposición de la ideología de género y la imposición de unos modelos educativos en algunas comunidades que son directamente del odio, como decía antes, del enfrentamiento. Pero se ha llegado ya al extremo de actuar contra la libertad de pensamiento, de poder pensar lo que te dé la gana sobre cualquier parte de la historia. Y entonces se inventan unas leyes llamadas de memoria histórica, que son de la desmemoria, de la amnesia y de la tergiversación histórica, para decirnos
qué parte de la historia se puede hablar y además de qué manera hay que hablar y cuál debe ser la conclusión. Creíamos que eso era algo que en todo caso les correspondería a los historiadores, que podrán hacer las valoraciones que quieran y los razonamientos que quieran sobre los hechos de la historia, pero al resto de los españoles nos tienen que dejar la absoluta libertad de pensar lo que queramos sobre cualquier parte de la historia. Y da igual si no coincidimos, da lo mismo. Queremos ser libres, no queremos que se nos imponga un relato, un gran hermano que nos va diciendo, como el Ministerio de la Verdad, qué es verdad y qué es mentira. Se está atentando contra la libertad en todos los frentes. Y España, al que a algunos de los discursos se les llena con frases hechas, que yo creo que cada vez tiene menos contenido, aquello de que España es una democracia consolidada. Pues algunos dudamos de que de verdad haya democracia y que esté consolidada, cuando vemos lo que pasa en tantas materias a las que me he referido, en la ley electoral, en la coacción la coacción y los procedimientos absolutamente liberticidas en tantas partes de España contra la libertad. Realmente nos preguntamos si realmente estamos en una democracia, si realmente estamos en un Estado de Derecho, o estamos caminando lentamente hacia un Estado democráticamente fallido. Pues esto hay que planteárselo, y esto no es alarmismo, esto es ver la realidad de lo que está pasando. Y yo, cuando alguno me dice, Javier, es que sois un poco alarmistas en vuestro discurso, le digo, te invito, por favor, te invito a que vayas a vivir 15 días, no digo un mes ni dos, 15 días a Guipúzcoa, que vayas a vivir 15 días a Lérida. Yo vengo de de hacer un recorrido de actos políticos, de precampaña, y he estado en Bilbao, rodeados de 600, 800 energúmenos totalitarios, tirando piedras, que tuvo que haber carga de la policía, que no permitían que entrara a nuestro acto. A pesar de todo, los valientes de Bilbao llenaron el Euskalduna. Pero luego tuvimos que ir a Lérida, y pasó exactamente lo mismo. El dueño del hotel, por cierto, el cuarto hotel que teníamos programado, cuarto hotel, porque los 3 anteriores, pues desgraciadamente sucumbieron a esa amenaza, recibiendo llamadas, tuvo que cortar la centralita del hotel, porque amenazaban de muerte a sus hijos, decían que le iban a quemar el hotel, le tiraron piedras, tuvimos que hacer el acto, que por cierto también se llenó, porque en España hay valientes, hay patriotas valientes, se llenó, pero rodeados de antidisturbios, teniendo que salir encapsulados dentro de los escudos de los antidisturbios. Así es como hay que hacer actos políticos en España. Esto es democracia. Y después nos fuimos a Tarragona y pasó exactamente lo mismo. Esta es la realidad que no podemos dejar de ver, y con eso termino de verdad. Y yo les invito a todos ustedes a que hagan lo que probablemente la mayoría ya hace, y es abrir los ojos, ver la realidad que está pasando y plantearnos si es obligatorio seguir manteniendo unas estructuras políticas, administrativas, legislativas, que no están garantizando ese reforzamiento de nuestra unidad, esa consolidación de nuestro Estado de Derecho y esa garantía de nuestras libertades. Planteárnoslo claramente. Y esto, aunque algunos quieran etiquetarlo de que es ultrafascista, xenófobo, racista, esto es sentido común. Esto lo hace cualquier nación, salvo aquella que esté dispuesta a suicidarse. Y por tanto, creemos que ha llegado la hora en que sin miedo propongamos de manera urgente todas esas reformas estructurales que permitan una normalidad, es decir, que las futuras generaciones no tengan que volver a plantearse nunca lo que está pasando en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, doña Marta, por la presentación. Daniel del Sol, de Servimedia, hace la primera pregunta. Dice: el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, en un desayuno facilitado por Europa Press, acaba de decir en Madrid que el camino de la independencia es irreversible y que el autonomismo ha muerto. También le preguntan qué le parece que Iceta haya elogiado que el Supremo no haya limitado los beneficios penitenciarios, lo que permitirá que los condenados salgan pronto a la calle. Pues evidentemente no están contando más que una realidad, y desgraciadamente no puedo estar más de acuerdo. Es que es verdad. Es que lo que dice el vicepresidente
de ese gobierno golpista de la Generalidad es una realidad, nos está contando la realidad. Si lo bueno que tienen los golpistas para los que amamos a España es que son bravucones y van contando todo. Esto nos ayudó mucho, por cierto, ¿verdad, Marta?, en los inicios de, allá por el febrero del 2017, de las investigaciones y las querellas contra el golpe de Estado, y es que eran algunos muy bocazas y nos contaban lo que estaban haciendo, y eso nos facilitó para apuntar en la dirección correcta, y luego acertamos. Era tan así que creíamos que lo que estábamos solicitando, las diligencias de instrucción que solicitábamos, no iban a tener fruto. Pensábamos que era imposible que alguien que estuviera dando un golpe de Estado lo estuviera radiando de una manera tan escandalosa. Y es verdad, el sistema de comunidades autónomas es un fracaso absoluto, no solo porque ha logrado duplicar, triplicar las administraciones, ha enfrentado a los españoles, es un despilfarro de tipo económico, sino lo más grave es que ha sido el trampolín en el que se han apoyado quienes quieren destruir la unidad de España. Entonces, desgraciadamente, tiene razón. Lo que hay es un golpe de Estado, hay una rebelión, y yo lamentamos profundamente que los magistrados del Tribunal Supremo hayan buscado la unanimidad de una sentencia a costa de no contar la verdad en el fallo judicial. Es decir, han cambiado la realidad de los hechos por una ficción para, no sabemos muy bien por qué, contentar a unos u a otros, pero en definitiva no condenar por lo que de verdad era un grave delito de rebelión. Y en cuanto a lo del Tribunal Supremo, pues es verdad, una de las cuestiones absolutamente necesarias es recuperar las competencias en materia penitenciaria, porque siempre se dice lo mismo, llevamos todos escuchándolo, ¿no? Lo recordaremos en las sentencias del terrorismo. No sé qué terrorista ha sido condenado a 1.200 años, no sé qué pederasta ha sido condenado a 500 años, no sé qué asesino múltiple ha sido condenado a no sé cuántos cientos de años, y 10 años después, 8, 15... están en la calle otra vez cometiendo nuevos delitos o amenazando con ello, ¿no? Evidentemente, y esta cuestión del golpe de Estado requeriría haber tenido unas sentencias y la completa seguridad de los responsables de que hasta el último día lo iban a cumplir. Nosotros no podemos entender esto de los beneficios penitenciarios, que al final lo que suponen es, y estoy diciendo algo que desde el punto de vista de derecho puede parecer una barbaridad, esa falacia que parece que es obligatoria la reinserción. Nosotros creemos que está bien que la Constitución, hayamos dicho todos los españoles, que deben tender las penas a la reinserción, pero deben tender cuando sea posible. Y para nosotros, delitos gravísimos de terrorismo, delitos gravísimos de pederastia, de organizaciones criminales, de asesinatos múltiples, delitos de encabezamiento de golpes de Estado, pues deberían tener cadena perpetua, mal llamada prisión permanente no revisable, porque si es permanente pues no es revisable, pero luego viene la otra cuestión, que es la del cumplimiento efectivo real de las penas. Basta ya de penas de telediario, que luego en la realidad nos olvidamos, ya digo, dentro de 1 año y medio, 2 años, los golpistas están en la calle. Por tanto, sí, recuperación de la competencia penitenciaria para el Estado. Santiago Fuertes dice, ¿le ha hecho Pedro Sánchez el regalo, lo entre comillas, del traslado de los restos del general Franco en plena campaña electoral, dándole a Vox una oportunidad de oro? Álvaro Carvajal, del Mundo, dice, ¿qué le parecen los planes para resignificar el Valle de los Caídos y convertirlo en un centro de memoria? ¿Cuál sería la propuesta de Vox para el Valle de los Caídos? Esta pregunta también se la hace Laura Alonso, de Radio Nacional de España. Luis Tremiño le dice, ¿usted cree que lo siguiente va a ser la demolición de la cruz del Valle de los Caídos, una vez que ya se conoce el propósito del gobierno de sacar del monasterio a los frailes? Santiago Fuertes dice, bueno, esa pregunta ya se la había leído. Sí, rápidamente, hoy es la noticia estrella, desgraciadamente, porque ya digo que algunos hacen propaganda a costa de cosas muy serias. Lo primero que hay que hacer, y nosotros lo vamos a decir 1 y 1000 veces, que hay que respetar a los muertos. Cuando desde un gobierno no se respeta a los muertos, no se respeta a sus familiares, digo a todos los muertos, me da igual si son de una idea política, de otra, de un bando, de otro, todos los muertos merecen respeto. Y segunda cuestión importante, evidentemente aquí quien está haciendo un acto electoral es el gobierno. Ha buscado deliberadamente distraer la atención en esta campaña electoral y ha buscado deliberadamente un objetivo de enfrentamiento otra vez, volver a abrir las heridas que nuestros abuelos cerraron, volver a hablar del enfrentamiento entre los españoles y reavivar
situaciones trágicas en nuestra historia, como es una guerra fratricida entre hermanos, que algunos parece que están deseando volver a los años 30, ¿no? Volver a la quema de las iglesias, volver a la profanación de las tumbas de las monjas, volver a las checas, volver a matar a los líderes de la oposición, volver a dar golpes de Estado como el del año 34. Hay algunos que están en eso desde hace muchos años. En cuanto a convertir la Basílica del Valle de los Caídos en un centro de memoria, yo creo que ya lo era. Es decir, un centro de la memoria de una guerra civil en la que todo aquel que fue asesinado, pues murió en combate, en la guerra, pues fue enterrado allí. Y además se hizo creo que con un carácter de reconciliación entre los españoles, que luego se intentó de alguna manera, a través de la transición, se intentó recuperar esa fraternidad, ese cierre de heridas histórico. Pero lo que es evidente es que no es el objetivo la inhumación de Franco. Aquí el objetivo es volver a enfrentarnos a los españoles, el objetivo es llevar a cabo un proceso de lucha contra todo lo que signifique la cruz que representa el Valle de los Caídos, lo que representa el humanismo cristiano, lo que ha representado el cristianismo, el catolicismo en la historia de España, es volver al guerra civilismo. Algunos incluso pretenderán cambiar la historia y que a lo mejor pues los hechos de la guerra civil hubieran tenido otro resultado diferente al que tuvieron. La historia es la que es, cada cual podrá juzgarla como quiera, podrá encontrar hechos que le parecerán más positivos, otros más negativos, pero lo que yo puedo decir hoy en el día que ha decidido el gobierno hacer este acto de propaganda, es que es muy valiente, como dijo nuestro presidente, con los muertos, pero muy cobarde con los delincuentes que están vivos, y es incapaz de ordenar la detención del xenófobo de Quintorra, es incapaz de proceder a tomar las medidas que he mencionado antes del artículo 116, declaración de emergencia, con los vivos, con los que están dando un golpe de Estado, con esos no se atreve. Bueno, pues yo voy a dar un titular. El pueblo español también vamos a hacer una inhumación política el próximo día 10 de noviembre, y espero que podamos inhumar a Pedro Sánchez de la Moncloa y sacarlo de allí, porque realmente lo que está haciendo es inaceptable para quien dice ser, pero no lo es ni lo será nunca, el presidente del gobierno de toda España. Miguel González, del País, dice: en circunstancias como las que se produjeron en España en 1936, ¿estaría justificado que el ejército asuma el poder? Rosa de Santiago dice: ¿cree usted que será inevitable la intervención del ejército en Cataluña? Nosotros lo que decimos es que, como por cierto no debe sorprenderle a nadie, porque lo hemos visto en televisión, cuando la situación es de emergencia en una nación, sea del tipo que sea una emergencia catastrófica por cuestiones del clima, como pudimos ver en el Levante hace poco, o en los incendios de Canarias, cuando hay una emergencia de rebelión, de tumulto en la calle, el ejército debe colaborar. Las Fuerzas Armadas, tenemos unas Fuerzas Armadas muy bien preparadas, a pesar, ya digo, de la falta de medios en muchas ocasiones, muy bien preparadas. Las Fuerzas Armadas tienen efectivos de control de masas, por ejemplo, Infantería Marina tiene unas unidades especializadas en control de masas. Las Fuerzas Armadas pueden colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y deberían estar haciéndolo ya, en el control de instalaciones sensibles, centrales nucleares, presas, vías férreas, aeropuertos. Esto lo vemos en las imágenes, cuando viajamos, lo vemos en los aeropuertos, y a nadie nos asusta. Es más, nos produce tranquilidad ir por un aeropuerto y encontrarte en París o en Londres o en Nueva York, encontrarte a militares que están ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, nos parece imprescindible esa colaboración. Por ejemplo, también, lo hemos dicho en las vallas de Ceuta y Melilla, la colaboración de las Fuerzas Armadas. Y cuando alguno me ha dicho: oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que pongan aquí ametralladoras y maten a los inmigrantes ilegales que saltan la valla? No, que hagan lo mismo que hace Marruecos cuando le da la gana, porque al otro lado de la valla no solo hay policía marroquí, es que está el ejército marroquí. Por tanto, lo que decimos es que las Fuerzas Armadas, una de sus misiones del artículo 8 de la Constitución, como todos ustedes saben, es proteger la integridad territorial de España y la seguridad nacional. Por tanto, en esa seguridad, su colaboración en ese tipo de misiones, no solo van a estar haciendo misiones, que nos parece muy bien, en el exterior, para ayudar a la seguridad de países de fuera, sino empezando por la seguridad dentro de nuestras fronteras.
Antonio González le pregunta, bueno, le dice, usted hizo la mili 9 meses en los llamados boinas verdes. ¿Sería Vox partidario de restaurar el servicio militar, ya fuera obligatorio o voluntario? Vox lo que dice es que en la seguridad nacional, lo dice Vox y lo dicen las Fuerzas Armadas y lo dicen todas las directivas de seguridad nacional, en la defensa nacional, y lo dice la Constitución, es un deber de todos los españoles defender a España. Y lo que decimos es que los modelos de fuerzas profesionales creemos que es el modelo que debe mantener España, es decir, unas Fuerzas Armadas profesionales, pero también hay que habilitar un sistema de reservistas voluntarios, como tienen otros países, que de manera voluntaria, no un servicio obligatorio, que de manera voluntaria todos aquellos españoles que deseen prestar un servicio a España dentro de las unidades militares, sirviéndoles, por cierto, como creo que una escuela de formación difícil de igualar en el ámbito civil, puedan hacerlo mediante periodos de activación que hagan compatible su vida familiar, su vida de formación profesional, su vida laboral, pero que todos aquellos que voluntariamente puedan hacerlo, puedan ingresarse en esa reserva voluntaria que existe actualmente. Alguien me dirá, es que existe una ley de reservistas voluntarios. El problema es que es una ley infradotada de medios que al final no permite realmente una activación. La última convocatoria de abril creo que eran 100 plazas, con esto no cubrimos absolutamente nada. Hay países que tienen, como Alemania, cerca de 50.000 reservistas voluntarios que en colaboración con las Fuerzas Armadas profesionales permiten garantizar y cubrir unas necesidades con un coste mucho menor que si fuera el mantenimiento permanente de soldados profesionales. Manuel Núñez, de la Confederación Española de Policía, le pide su opinión sobre la equiparación salarial en las distintas fuerzas y la reclasificación al grupo B de funcionarios. Rubén Díaz, de la Unión Federal de Policía Nacional, dice, si volviera a ocurrir los incidentes en días pasados en Cataluña, ¿qué medidas adoptaría para atajarlos y si cree usted que se va a volver a producir? Don Rubén pide un aplauso sonoro para todos los compañeros que estuvieron y que siguen estando allí. Por supuesto, después de 27 manifestaciones acompañando a los policías nacionales y guardias civiles en esa fabulosa iniciativa que se llama Jusapol, a mí me encanta porque es una iniciativa que no nació de ningún sindicato. Había sindicatos que llevaban mucho tiempo reclamando estas cuestiones, pero de repente pues, se pusieron de acuerdo policías nacionales y guardias civiles para salir a la calle y reivindicar algo de justicia, ¿no? Y es que tener una equiparación salarial que les permita poder tener un sueldo digno y un reconocimiento. Evidentemente la equiparación actual ha sido un auténtico fraude, no se han puesto los medios económicos necesarios y creemos que queda mucho por hacer. De ahí nuestra proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en este sentido, con todas las medidas que solicitábamos para que se tuviera en cuenta a quienes se encontraban en segunda actividad, en reserva. Y por último, por supuesto que creemos que se van a producir nuevos incidentes en Cataluña y en el resto de España, como hemos visto lamentablemente en algunas otras ciudades, como aquí en Madrid, o el otro día me pasaban imágenes también de Granada, es decir, ese tumulto callejero que se convierte en una auténtica algarada, un auténtico alzamiento, y que, por cierto, seguro que muchos de ustedes han podido ver las imágenes, a mí me han parecido estremecedoras, ¿no? Como español y como argentino, me han mandado familiares imágenes de lo que está pasando en Chile, y realmente uno se estremece porque se da cuenta que comenzaron como en Barcelona. Se han quemado estaciones, no ya hogueras, se han quemado estaciones de tren, se han destrozado camiones, han ardido en las calles camiones, han reventado supermercados, ha habido auténticos ataques o sea, acciones de piratería, de robo, en fin, una situación de tal violencia que el presidente de Chile ha dicho que se encuentran en estado de guerra. Por tanto, nos decía que se van a producir incidentes, sí, ¿y qué medidas habría que tomar? Pues las he mencionado, es decir, esa declaración de emergencia, esa dotación inmediata de más medios, más efectivos de UIP. Yo he estado visitando estos días, en esta gira que les he comentado, pues comisarías de Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de los Mossos, y todos piden lo mismo, más efectivos y que se les dé instrucciones para poder actuar, que puedan utilizar el material antidisturbio y, por supuesto, esos casi 1000 y pico GRS, que es una de las unidades mejor preparadas para el control de masas junto con la UIP o con la UCI de la Policía Nacional, que puedan actuar, que están verdaderamente desesperados esperando en acuartelamientos y en hoteles a que alguien les diga, pueden ustedes salir a apoyar a sus compañeros. Y por cierto, aprovecho para decir algo que me contaban esta misma mañana.
la mayoría de los Mossos de Escuadra que están en las unidades de control de masas, los Arrot y la Brimo, están agradeciendo con abrazos y con lágrimas, y yo esto lo he podido ver, porque me lo han dicho directamente a las comisarías, que si no llega a ser por los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, pues sobre todo de momento Policía Nacional, les habrían matado directamente en la calle. Así que claro que un aplauso, el aplauso de todos los españoles a esa labor que hacen a diario, jugándose la vida por todos nosotros y sin el amparo real de las administraciones, sin el amparo del gobierno, y por tanto hay que hacer todavía mucho más para que se sientan respaldados en su dificilísima tarea de hacer cumplir la ley. Javier López Macías, de Madrid Diario, dice: una vez que se han puesto en marcha las rebajas fiscales, ¿qué van a exigir para apoyar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2020? José Corriente, de Telemadrid, le pregunta si puede valorar la bajada de impuestos que propone hoy el alcalde de Madrid. La bonificación del IBI para familias numerosas pasará del 75 al 90%. Perdonen que me ría, pero es que fíjense, están aquí mis compañeros del grupo municipal y se están sonriendo. ¿Saben? Mire cómo funciona esto, yo se lo voy a contar. Nosotros hemos registrado ya iniciativas en este sentido, pero de verdad, es decir, la rebaja del IBI al 0,4%, el mínimo legal. Hemos pedido la supresión de las plusvalías intervivos y mortis causa. Nosotros lo registramos, lo llevamos al Pleno y luego el Partido Popular votó en contra, ¿verdad, Arantxa? Que tú lo defendiste brillantemente y no entendía. ¿Se abstuvo? Ah, bueno, se abstuvo, con lo cual, pues como se abstuvo el Partido Popular, pues ya no salió adelante. Hace 2 días creo que hemos registrado, entre otras medidas que llevamos al Pleno del 29 del 30, esa medida que les digo de la plusvalía, y basta con que la registre, creo que fue ayer, ¿no? El registro, ayer o antes de ayer. Sí, pues inmediatamente salen con una nota de prensa diciendo: nosotros vamos a bajar la plusvalía y no sé cuánto. Pero hombre, no tengan cara. Es decir, háganlo, que no pasa nada, si aquí no es una cuestión de ponerse medallas, pero hombre, háganlo de verdad. No esta mentirijilla que han hecho, que va a ser una rebaja mínima, que no va a ningún lado, que al final es un porcentaje irrisorio. Háganlo de verdad, la plusvalía es absolutamente confiscatoria, no tiene sentido ninguno. A muchas familias, especialmente las mortis causa, les cuesta una fortuna pagar esas cantidades, a veces se está renunciando hasta las herencias por lo que cuesta, la barbaridad que cuesta pagar la plusvalía. Háganlo si es que no necesitamos. Además, nosotros les hemos demostrado que Madrid tiene en estos momentos recursos suficientes. Se puede hacer esa profunda rebaja fiscal y con ello se va a ganar en libertad de los madrileños. Pero claro, lo que hay que hacer, que es lo que no quieren, lo que hay que hacer es reducir. Nosotros les estamos dando permanentemente ideas para reducir el gasto político innecesario. Por ejemplo, hay una figura, la de los vocales vecinos, no sé si todos ustedes lo conocen, que actúan en las juntas de distrito. Nosotros les propusimos rebajarlo a un máximo de 15 vocales vecinos a repartir entre todos los grupos por distrito, de los 25 que estaban actuales. Esto supondría un ahorro de más de 2 millones y pico de euros. Alguien dirá que en el presupuesto de todo Madrid es poco 2 millones y medio. Nosotros hicimos el cálculo y dijimos, bueno, si parece que les sobra el dinero, hagamos con esos 2 millones de euros ayudas, bonos de ayuda de 100 euros diarios para, creo que recordar, salían 1.700 familias durante todo el año, familias que estén en estado de verdadera necesidad, que no llegan a fin de mes. Bueno, pues no solo no lo rebajaron, sino que lo aumentaron a 30. Creo recordar que el cálculo era unos 600.000 euros más que nos costaba a los madrileños. No quieren reducir el gasto político, porque a través de todos estos chiringuitos, a través de todas estas cargos, van metiendo a sus correligionarios del partido. Y claro, luego nos dicen que es que no se puede bajar demasiado la presión fiscal, que si no, no llega el dinero. Claro, ¿cómo va a llegar el dinero si se está gastando en cuestiones que no son necesarias para los madrileños? En cualquier caso, bienvenida sea cualquier anuncio de rebaja. Votaremos a favor de esa medida, pero esperamos que voten a favor de la nuestra, que realmente llega a donde hay que llegar, es decir, a suprimir este tipo de impuestos absolutamente confiscatorios. Paloma Cervilla, de ABC, dice: ¿cómo se puede explicar, en su opinión, la subida de votos de Vox y del PP al mismo tiempo? Vox está captando votos de la abstención y de otros nichos de votantes. Amelia Rodríguez dice: si los escaños de Vox fueran necesarios para que Casado forme gobierno, esta vez reclamarán formar parte de él, se conformarán con lo mismo que en Andalucía, Madrid y Murcia, es decir, hacerse a un lado para que gobiernen PP y Ciudadanos. Minerva Marcos, de Moncloa.com, dice: las últimas encuestas de varios medios hablan de un sorpaso de Vox a Ciudadanos,
¿Cree que es posible que Vox se convierta en la tercera fuerza tras el 10 de noviembre? Y José Luis Jiménez dice, si se confirman las encuestas, ¿qué postura tomarían ustedes en las mesas del Congreso y el Senado? Bien, la cuestión de los votos que le llegan a Vox, yo les confieso que no soy muy amigo, yo sé que se me enfadan algunos, muy amigo de hacer caso a las encuestas. ¿Por qué? Pues porque técnicamente pueden ser muy válidas, pero el problema es que las encuestas normalmente tienen una parte de cocina posterior muy importante y ocurren cosas tan fantásticas como que todas las encuestas que se publicaban en las elecciones andaluzas nos daban como mucho un diputado, como mucho, muchísimo ya, si se producía un milagro, un sorpaso, tal, 2, tuvimos 12. No es posible que haya tanto error. Lo que se estaba haciendo y lo que se hace a través de las encuestas no es conocer la realidad, sino intentar modificarla, orientar el voto. Y allí pretendía hablarnos de esto del voto útil, que suele ser normalmente votar a lo más inútil, es decir, a aquello que no te va a representar, y por tanto luego demuestran que buscaban desincentivar el voto hacia Vox en Andalucía. Pero luego decidieron hacer lo contrario. Y todos ustedes recordarán, como en las elecciones del 28 de abril, se nos decía Vox va a tener 30, 40, 50, hasta 70 diputados, ¿no? Nosotros nos reíamos. ¿Qué buscaban con eso? Buscaban, por un lado, movilizar a la izquierda, diciéndoles cuidado que viene la ola fascista, y por otro lado, lo que en el fondo estaban buscando era que, como sabían que realmente íbamos a tener pues 15, 20, tuvimos 24, poder decir, gran fiasco, Vox se desinfla. ¿Cómo que se desinfla? Reconózcanlo, hombre, ha sido un exitazo, pasar de 0 a 24, pero no pueden decirlo porque eso anima todavía más a la gente. Entonces, ¿qué puede pasar? Me preguntan, ¿no? ¿De dónde está sacando Vox esos votos? Yo diría que lo está sacando de ese descontento, un descontento importante, como se demostró en Andalucía, que 1/3 de los votos venían de la abstención, otro venía de nuevos votantes, tenemos muchísimos votos jóvenes, nuestros actos se llenan de gente joven. Si pudieran votar, les digo de verdad, todos los que ahora tienen 13, 14 años, no sé lo que sería el resultado, pero sería fabuloso, porque son miles y miles de jóvenes en España que llenan nuestros actos de manera emocionada. Viene de la abstención, viene del voto joven, del primer voto, y viene también de los desengañados. Y ahí hablamos de desengañados del Partido Popular. Claro que sí, aunque sigan creyendo, puedan subir, no lo sé si en porcentaje subirán, pero cada vez tenemos más gente que viene del Partido Popular y que nos lo dice. Pero también vienen del Partido Socialista. El otro día en la manifestación con los olivareros de Madrid, saben ustedes la cantidad, pero y cantidad de agricultores que venían a decirte, he votado toda mi vida Partido Socialista, estuve en la UGT, estuve no sé cuánto, pero ustedes son los únicos que están defendiendo el campo. Por tanto, creo que viene de esos sectores. Pero lo más importante, creo que viene de la claridad en el mensaje, de la decisión y la voluntad de llevarlo a cabo, y creo que viene de nuestras actuaciones. No es un partido que lleve diciendo, sino que es un partido que ya ha hecho muchas cosas cuando nadie nos ayudaba y cuando no teníamos ni siquiera representación parlamentaria, hacíamos lo que nadie hacía. Entre otras cosas, yo desde lo que me siento más orgulloso, de poner encima de la mesa debates tabú que nadie tocaba. Hemos hablado de la fiscalidad, hemos hablado de las comunidades autónomas, hemos hablado de la ideología de género, hemos hablado de la memoria histórica, hemos hablado de tantos debates que nadie se atrevía a tocar. Por ejemplo, de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, que habría que suprimirlas y veríamos a ver algunos partidos cómo iban a sobrevivir. En cuanto a qué haríamos, nosotros lo hemos dejado muy claro, lo dijimos en Andalucía, lo tuvimos que decir nosotros en Madrid, lo hemos dicho en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y en tantas ciudades. Vox lo que no está dispuesto es a que utilicen los votos de nuestros votantes para hacer las políticas de otros. Quede muy claro, ha habido partidos que no les ha importado tener mayoría absoluta, por ejemplo el Partido Popular, para aplicar las políticas de la izquierda. Nosotros tenemos claro que quienes han depositado en nosotros la confianza en el voto tienen que saber que vamos a hacer lo imposible por llevar a la práctica el mayor número de nuestras medidas. Por tanto, entrar en gobiernos donde no tengamos garantizado de verdad, porque vayamos a ser 1 o 2 en un consejo de gobierno, en una junta de gobierno de 12 y nuestra capacidad de decisión sea ninguna, pero tengamos que asumir las políticas de ese gobierno, eso sería para nosotros suicida, porque estaríamos dando una imagen completamente equivocada. Nosotros lo que decimos es que preferimos muchas veces, como lo hacemos en el Ayuntamiento de Madrid, mantener nuestra independencia, nuestra autonomía, colaborar lealmente en todo lo que sea bueno para esa institución o para los ciudadanos a los que servimos desde esa institución, y nosotros lo repetimos hasta la saciedad, y los periodistas nos preguntan, ¿cómo han podido votar a ustedes en el Pleno esta medida que ha propuesto Podemos? ¿O el PSOE? ¿O el Partido Popular? ¿O cómo han podido votar en contra de esto que ha propuesto el PP y Ciudadanos? Porque nosotros lo que defendemos son unos proyectos, unas ideas, no unas siglas, no hablamos de bloques, y todo lo que sea bueno para los madrileños,
si hablamos de Madrid o para España, lo vamos a defender, o para Andalucía. Y creo que la labor, por cierto, que están haciendo nuestros compañeros en la negociación de los presupuestos de Andalucía es un buen ejemplo de lo que significa lealtad. Lealtad con unos principios, con unos compromisos, como fueron los pactos que yo tuve el honor de firmar, los pactos para la investidura, que no de gobierno, como tuvimos en Madrid, que nos comprometemos a una serie de medidas, y si esas medidas se aceptan y se llevan a la práctica, votamos a favor, y si no, votamos en contra. ¿Y qué vamos a hacer en esos presupuestos? Pues vamos a hacer lo que ya hemos hecho, que más de 35 medidas fundamentales se han incorporado en esos presupuestos del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y Ciudadanos, gracias a Vox. Y eso es lo que para nosotros tiene valor político. No es la necesidad de estar en un sillón del gobierno. Alguien dirá, es que si no estás en el gobierno no gobiernas. Pues yo les aseguro, y ustedes lo saben, que ha habido desgraciadamente gobiernos en España que han estado controlados por minorías, especialmente las minorías separatistas del PNV y Convergencia y Unión, y que han hecho mucho más esos partidos condicionando el gobierno de España, en este caso para mal, que lo que hubieran hecho si hubieran estado en el mismo gobierno. Así que creo que se puede hacer muchísimo trabajo. Obviamente, nuestro objetivo es estar en los gobiernos. Y cuando se nos pregunta, ¿puede ser Vox la tercera fuerza política? Nosotros decimos con toda la humildad, con toda la tranquilidad y la serenidad, que no solo puede ser la tercera fuerza política, Vox puede ser la primera fuerza política de España. ¿Y por qué? Pues simplemente porque la claridad en el mensaje y el sentido común es patrimonio de la inmensa mayoría de los españoles. El sectarismo, el no querer ver la realidad, el egoísmo, eso, por suerte, no es el patrimonio, no es lo común en los españoles. El sentido común, el entender que las cosas que son buenas por sí, no dependiendo de quién las proponga, y las que son malas en sí, no dependiendo quién las haga, ese sentido común es el que está haciendo llenar nuestros actos. Permíteme que para terminar esta respuesta a esta pregunta, les cuente que yo ayer mismo, yo he llegado a las 3 de la mañana del último acto que tuve en Teruel y ahora mismo salgo para Badajoz. Pues Teruel, para los que los conozcan, tiene un teatro muy bonito en la Plaza Mayor, y se produjo una situación muy curiosa, que además coincide con una que le pasó a nuestro presidente Santiago Abascal el otro día en Málaga. Voy a empezar por la de Málaga. El otro día en Málaga convocamos un acto de precampaña. En una gigantesca nave se alquilaron 4.500 sillas y se llenaron en total 6.500 personas en un acto en Málaga. Ese mismo día que se alquilaban las sillas, el presidente del gobierno, que tenía un acto allí del Partido Socialista, lo canceló. Tal vez no quería la comparativa. Ayer, como les cuento, en Teruel, nosotros teníamos convocado un acto en este teatro y 2 días después anunció un acto el Partido Popular con Pablo Casado. Y quiso hacerlo en el mismo sitio, en la misma plaza, en el mismo teatro. ¿Cuál fue la diferencia? La quiso hacer el mismo día, 2 horas antes. Nos llamó la atención, digo, oye, esto es como si contraprogramara, pero a nosotros no nos importa, ¿no?, que cada uno se reúna donde quiera y el día que quiera. Me parece muy bien. El problema es que él lo hizo en la cafetería del teatro y hubo 150 personas. Nosotros lo hicimos en el teatro y más de 650, abarrotado el teatro hasta arriba. Y esto no significa otra cosa que al final ser primera, segunda o tercera fuerza política no es lo más importante. Lo más importante es tener un mensaje que se entienda y que a la larga, si tardamos 1 año, ¿verdad, Marta? Pues 1 año. Si son 2, si son 6. Como no vamos a parar de recorrer España y de hablar con todos los españoles, pues sabemos que nuestro objetivo es llegar a ser primera fuerza política o al menos con la fuerza suficiente para condicionar las políticas del gobierno de España. Estamos fuera de tiempo ya. La última pregunta, y pido disculpas por aquellas que no puedo leer, la hace Miguel Otero, editor del diario El Nacional de Venezuela, y le pregunta qué opina del viaje del rey de España a Cuba en las próximas semanas. Bueno, pues yo creo que Su Majestad el Rey hará todo lo que esté en su mano para trasladar aliento a estos hermanos de Hispanoamérica, estos hermanos cubanos, como lo hará siempre que pueda con todas las demás naciones de Hispanoamérica, para trasladarles un mensaje de que no están solos, de que nos acordamos de ellos, un mensaje de que la libertad no es negociable y que las dictaduras al final terminarán sucumbiendo una detrás de otra. Yo estoy seguro que Su Majestad el Rey hará todo lo que esté en su mano, que ya sabemos que no será todo lo que le gustaría probablemente, ni lo que nos gustaría a todos los españoles, pero creemos que para los cubanos el hecho de que Su Majestad el Rey vaya allí no va a ser interpretado como
un respaldo a una dictadura criminal, la dictadura castrista, sino como un apoyo de solidaridad, de afecto hacia tantos cubanos que están viviendo en la ruina desde hace décadas, que están viviendo bajo la opresión, bajo la dictadura y bajo el crimen de una dictadura. Creo que se va a entender así. La dictadura cubana, cuando lleva visitas a Cuba, cree que van a respaldarle, cuando ha ido Su Santidad el Papa o cuando ha ido algún dirigente internacional, cree que es el respaldo a la dictadura. Lo que no se da cuenta es que al final es acercarse un poquito a esos cubanos que están sufriendo y que están deseando libertad, ¿no? Muchas gracias. En nombre de las entidades que con su mecenazgo hacen posible este Fórum Europa, de Cabify, representado hoy por doña Irene Recio, y de Asisa, el doctor Iborra va a ser el que despida el acto. Gracias. Muy bien. ¿Esto es así o es...? ¿Sí? No, está bien. ¿Está bien ya? Sí, ¿Se oye? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Vale, en nombre de Cabify, como ha dicho José Luis, y en el nombre mío propio, que hoy represento a SISA, que es una cooperativa de médicos, muchas gracias a nuestro ponente de hoy, a Javier. Muchas gracias por transmitirnos sus diagnósticos, sus puntos de vista, los suyos y los de su partido Vox, con una rotundidad, con una transparencia y con una sencillez que yo creo que todos agradecemos. Le deseamos lo mejor y evidentemente también a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Creo que han ejercido con su presencia el democrático derecho de poder escuchar desde la legalidad a cualquier ciudadano que tenga cualquier idea que comentarnos. Los problemas de España hoy son compartidos por millones de españoles, con lo cual bienvenidas cualquier ideas para resolverlos. Muchas gracias por su asistencia.